El Colegio de Belén y el Instituto Jesuita Pedro Arrute de Miami presentan las conferencias sobre la Iglesia Católica en Cuba, el clero y la esclavitud. Las personas que están viendo esto en internet y los que han consultado la grabación habrán visto que la charla sobre la iglesia de los indios, ahí faltó como una conclusión. Yo la tuve, pero hay dos o tres ideas que quiero compartir con ustedes. Yo decía en la charla cómo el maltrato que España le dio a los indios, se usó mucho contra España en las guerras de independencia de Holanda, toda la segunda mitad del siglo XVI y un poco del siglo XVII. O sea que España ya acepta oficialmente que Holanda es independiente, las provincias de Holanda, en el Tratado de Westfalia, 1648. Pero ya antes, Holanda, las Provincias Unidas, ha desarrollado una campaña contra España. España fue terrible contra los calvinistas holandeses. Hubo una represión terrible de esas cosas que uno vive cuando uno estudia en un país extranjero. Estando en Bélgica, a mí me sorprendió todavía de oír a las madres belgas decirle a sus hijos: pórtate bien, que el duque de Alba va a venir a llevarte si no te portas bien. El duque de Alba va a venir tan porté como no te portas bien. O sea que todavía andaba el duque de Alba metiéndole miedo a los niños, ¿no? Entonces Holanda le hizo mucha mala propaganda a España. Fíjese que hay una base, porque fue terrible lo que se llama ese encuentro de las dos culturas. Fue un choque terrible y hubo momentos en que España literalmente masacró a poblaciones indígenas. Pero hoy en día se le da más importancia a las epidemias. Y fíjense esto, España generó pueblos mestizos. O sea que en América Latina hay países donde el componente indígena hasta el día de hoy es un hecho indiscutible, ¿no? O sea, cojan por ejemplo el hecho de Paraguay, por ejemplo, el guaraní en Paraguay, ¿no? O en Perú, por ejemplo, o México, donde todavía se enseña en lenguas indígenas en algunas ciudades, se conservan las lenguas, ¿no? Eso es un dato. Luego también es bueno comparar con otros imperios, con otros países. Los ingleses fueron terribles con sus indígenas, ¿no? The good Indian is the dead Indian. El indio bueno es el indio muerto. Y Inglaterra fue empujando la frontera, primero hasta los Apalaches, luego más allá de los Apalaches, luego hasta el Mississippi, luego del otro lado del Mississippi. Si a ustedes les interesa este tema, busquen en internet El Sendero de las Lágrimas, The Trail of Tears, en tiempo de Andrew Jackson, que hubo que hacer un desalojo forzado de todas las tribus indígenas que estaban al este del Mississippi para ponerse al oeste del Mississippi. Eso fue algo espantoso. Y busquen después, más tarde, en el siglo XIX, Wounded Knee, ¿no? Que por cierto hay un libro muy famoso, Bury My Heart at Wounded Knee, ¿no? Porque fue la masacre de Wounded Knee, ¿no? Y toda esa lucha. Recientemente ha salido una obra preciosa que es creo que es sobre los comanches, ¿no? Yo leí hace ya rato y no me acuerdo exactamente, pero creo que es de los comanches. Lo que fue esa gente en los llanos del centro de los Estados Unidos y lo que le tocó vivir. Pero el tema de hoy es otro tema, es el tema del clero y la esclavitud en Cuba. Para no perdernos en muchos datos, si usted mira a grosso modo la cantidad de esclavos que entraron en Cuba desde que Velázquez llegó hasta que se quedó abolida la esclavitud, se calcula cerca del millón, ¿no? 850.000 esclavos. En realidad nadie sabe, porque era un negocio buenísimo en el siglo XIX entrar esclavos clandestinos en Cuba. Y muchos gobernadores españoles, ahora se sabe, recibieron dinero por dejar entrar a esos esclavos.
O sea que nunca se ha tenido un dato preciso, ¿no? Pero Hugh Thomas, ya que falleció ya, que ha estudiado esto, es más, tiene un libro precioso también sobre el tráfico de esclavos. Los ingleses tienen muchísimas investigaciones sobre esto, sobre la esclavitud, y ellos fueron de los grandes traficantes de esclavos, y luego fueron de la gente que más luchó cuando no les convenía ya que no hubiera esclavos, ¿no? No son ejemplos de nada, para ser sincero. La iglesia en el siglo XVII, cuando los habitantes de Cuba no llegaban a 100.000 habitantes, en Cuba hubo un sínodo diocesano, y en ese sínodo la iglesia estaba preocupada porque los negros no contaminasen la moralidad católica. O sea, el negro era visto como un agente de corrupción, que las negras no pudieran salir de noche, regular las actividades comerciales, los juegos, las danzas, las fiestas, y también que no hubiera negros ni mulatos ordenados, porque eso era motivo de escándalo, ¿no? En la indecencia que resulta del estado eclesiástico, escándalo y otros inconvenientes, ¿no? Hubo esa actitud, que por cierto, algunos misioneros quisieron ordenar indios, ¿no? Entre ellos los jesuitas, quisieron preparar indios, pero la Santa Sede lo desaconsejó. Ese sínodo exigía que se le administrase el bautismo con la debida preparación, porque no se estaba cumpliendo el asunto de la formación, y pedía humanamente que accedieran al matrimonio asegurándole la cohabitación, ¿no? Porque muchas veces los separaban, no le importaba nada. En el siglo XVII en Cuba ocurre un hecho increíble. Dos capuchinos que venían expulsados de Venezuela, ya verán por qué, predicaron que todo el que tuviera esclavos estaba en pecado mortal y tenía que soltar los esclavos. Ellos se atrevieron, inmediatamente cayeron presos, por supuesto, ¿no? Pero se atrevieron a predicar esto. Hay un libro fantástico sobre estos dos señores, por cierto, hecho en Venezuela, ¿no? Después, fuera de cámara, tengo que hacer un cuento sobre ese libro, fuera de cámara. Ellos ganaron el proceso, pero no pudieron volver a Cuba, y nunca la Santa Sede se pronunció sobre la licitud de la esclavitud. Lo que sí se pronunció es que no estaba bien apresar a esos capuchinos. Eso sí, ¿no? Pero es curioso que en ese momento no tocan ese tema. La Santa Sede evadió, así como apoyó a los indios, porque eso apoyaba a los monarcas, porque los monarcas controlaban a los colonos a base de controlar las encomiendas, la mano de obra, era su forma de controlar. España le tenía pánico a una nobleza terrateniente en América, y la manera de controlarlo era controlar los indios, y la Santa Sede los ayudó, ¿no? En eso. Pero los pobres negros no tuvieron ningún defensor. Es más, gente que estuvo metida con los negros, por ejemplo, los jesuitas tuvimos un padre Sandoval, que tiene una obra para cómo conseguir la salvación de los negros, y San Pedro Claver, que era un hombre entregado, esclavo de los esclavos. Ninguno de los dos cuestionó el hecho de la esclavitud. Lo daban por sentado, que era algo que eso no había que tocar eso. Pero sí fueron gente que trataron de hacerle lo más llevadera la vida posible. San Pedro Claver en su comunidad le tenía miedo, porque todo lo que no tuviera dueño lo agarraba y se lo daba a los esclavos, ¿no? Manta, ropa, zapatos, etc. Estaba siempre recogiendo de todo, ¿no? Como les decía, el Santo Oficio estuvo de acuerdo, ¿no? con las proposiciones, pero no se pronuncia sobre la licitud, ¿no? Condenó que se les apresara. Ya en el siglo XVIII, ahí está esta figura muy interesante, que yo tarde en la vida me di cuenta que este hombre es de una familia santiaguera de Santiago de los Caballeros, Morel de Santa Cruz. Tenía un hermano que era capitán del ejército. Este era un señor interesantísimo. Él medió cuando se rebelan los esclavos del cobre, que el gobernador los usaba para cantidad de obras y luego no les pagaba y luego no los consideraba, y se rebelaron. Y él fue de los que medió, ¿no? Y luego fue obispo en La Habana y le dice a los curas párrocos:
visiten los cabildos de negros, recen con ellos y no le cambien nada. Oigan todo lo que se pueda, pero respeten esos negros, no interfieran en sus prácticas. Él mismo se sabe que visitó 21 cabildos en La Habana. Este obispo le hizo un gran servicio a la historia de Cuba porque él registraba todo. Él tiene una obra que se llama La Visita Pastoral, donde él va recorriendo todo lo que él encontró en las parroquias que visitó. Y es una figura muy interesante porque cuando los ingleses invaden La Habana, este dominicano no cooperó con los ingleses. Los ingleses querían que él le diera la lista de todas las iglesias, de las posesiones de la iglesia, y él se negó a cooperar con el amigo Albemarle. Y en la silla en la que estaba sentado, lo amarraron a la silla, lo montaron en un barco y lo mandaron para San Agustín, desterrado a San Agustín, por no cooperar con las autoridades inglesas. Y cuando él volvió, salió La Habana entera a recibir a este hombre, porque era un patriota tremendo, ¿no? Un hombre. Este hombre tiene una obra sobre cómo defender las bahías de la isla de Cuba, sobre todo. Él supo de un intento de invasión por Guantánamo y él también tiene sus apuntes sobre eso, ¿no? En ese momento, en Cuba no habían entrado, que se sepa, 60.000 esclavos. Y La Habana era una población de 30.000 a 40.000 habitantes. Todo está cambiando ya en el siglo XVIII. Haití está ganando muchísimo dinero con el azúcar. En Haití hay 500.000 de esclavos en ese momento. Es la colonia más próspera que tiene Francia. Y en Cuba le entra la ínfula de la nobleza. Mucha gente pidiendo títulos y los frailes pidiendo que les concedan a ellos traer negros esclavos. Da vergüenza decir, pero mucha gente que tenía capital, hay parroquias que como tienen limosnas, testamentos, mandas para rezar por los muertos, etc., disponían de liquidez. Y lo que necesitaba la gente que traía negros de África era que le financiaran el viaje, porque el regreso ellos iban a ganar muchísimo. Pues mucho cura se metió en ese negocio de financiar los viajes buscando esclavos, ¿no? Por ejemplo, y monjas, el convento de Santa Clara, que también estaba metido en lo de los diezmos, por lo menos de 20 ingenios. No piensen en ingenios, los centrales azucareros que conocimos después. Cualquier trapiche era un ingenio, ¿no? 2 o 3 trapiches juntos, pero como quiera estaban participando en el negocio. Dice, el clero y los conventos de religiosas sirvieron como banqueros que otorgaban plazos cómodos y recababan intereses de sus préstamos mientras se comprometían profundamente en la rentabilidad de la agricultura. Los seminarios, las órdenes religiosas, los conventos financiaron el boom azucarero y cafetalero. La modernización capitalista había minado la base económica de la iglesia tradicional, pero echó los fundamentos de la nueva iglesia y subvirtió sus valores, asociándola a un boom basado en la esclavitud. Es triste decirlo. En toda América, a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, la iglesia manejaba liquidez. Por eso los Borbones, a comienzo del siglo XIX, una de las medidas que pasan, que disgustó muchísimo al clero de América Latina, es intervenir las finanzas de la iglesia. Todos esos depósitos y préstamos que tenía la iglesia, eso pasó a manos del gobierno. En 1774, creo que ese es el primer censo, da 171.620 habitantes. Blancos, 96.000, hombres libres, 30.000, de color esclavos, 44.000. O sea que se calculan que entraron 60.000 esclavos. Y ahora miren este dato. Entre 1762 y 1838, por lo menos entraron en Cuba 400.000 esclavos. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, la producción de azúcar tan grande. Moreno Fraginal, que ha estudiado esta época, dice que en Cuba había 2 Cubas, que es un concepto que ayuda mucho a entender la realidad cubana en todos los aspectos. Si usted piensa que había por lo menos 2 Cubas, eso ayuda mucho. Dice él, mira, una Cuba A,
la ciudad de La Habana y su zona de influencia, un 44% de la población. La riqueza ligada al puerto, con una economía importante de servicios, a la que hay que añadir la producción tabacalera, ganadera y azucarera. Aquí la población es predominantemente libre y blanca. En la misma ciudad de La Habana se da una extraordinaria facilidad de manumisión, o sea, que España permitía que el esclavo pagase lo que él costó, incluso que ahorrase para eso, se le permitía. Y se da en La Habana una población de color y el establecimiento de núcleos familiares cercanos a la moral católica y blanca. Eso es un artículo famoso de Moreno Fraginal. Y la Cuba B, a medida que uno se aleja de La Habana hacia el este, ahí la población mayoritariamente negra y esclava, ¿no? Un 86% masculina, con todas las consecuencias que eso tiene. Todo va a cambiar con la revolución en Haití. O sea que en Haití está leyendo toda esa literatura francesa. En Francia arrancó la revolución en 1789, en mayo, de los Estados Generales. Y ya en este momento, en 1791, existe la Sociedad de Amigos de los Negros, están leyendo todos estos filósofos. Bueno, había esclavos como Toussaint Louverture, que eran grandes lectores, y ellos se levantan en armas, los esclavos, ese medio millón de esclavos, y arrasan con todo. Haití pasó de ser la mayor productora de azúcar a no producir prácticamente nada. Fue tan grande lo que Haití produjo que cuando Napoleón Bonaparte, que empieza a tomar el poder en 1799, el 18 de Brumario, en 1799, cuando Napoleón diga, ¿cómo yo me consigo dinero para poder invadir Inglaterra? La primera idea que se le ocurre es mandar a su cuñado, el general Leclerc, mandarlo allá a Haití con 15.000 soldados así, entre ellos algunos polacos, por cierto, para que trate de someter a los esclavos y levantar la industria azucarera haitiana para beneficio de Napoleón Bonaparte. Pero eso no sucedió. Y ahí es cuando los norteamericanos le mandan una delegación, en el mismo momento casi. Mire, nosotros quisiéramos comprarle los derechos de paso por Nueva Orleans, porque estamos perjudicados, usted controla. Francia había comprado en secreto la Luisiana francesa, es decir, la margen occidental del Mississippi, en 1799 se la había comprado España. Y ahora Francia, dueña del paso de la salida del Mississippi, Napoleón le dice a la delegación que Jefferson mandó, yo le vendo Nueva Orleans, es más, yo le vendo la Luisiana, yo vendo la Luisiana entera, debe 15 millones de dólares, y ya. Napoleón estaba vendiendo a 0.05 el acre, lo que es hoy en día más de 12, 13 estados de la Unión de los Estados Unidos, y eso cambió la historia del mundo. Él fue el que hizo de los Estados Unidos un país que tuvo territorio en la margen occidental del Mississippi, y de buenas a primeras los mexicanos, que tenían unos vecinos ausentes que eran los franceses, tuvieron unos vecinos bien presentes que no le hicieron ningún presente, que fueron los norteamericanos. Y el resto es historia. O sea, es por Haití que pasó todo eso, le fracasó el plan haitiano. Y entonces Cuba ve en eso su gran oportunidad. Por ejemplo, Arango y Parreño, cuando esta gente se entera que en las Cortes de Cádiz están diciendo, 1812, que van a abolir la esclavitud, inmediatamente dicen, no, ¿cómo van a abolir la esclavitud? Más tarde parece que Arango y Parreño luchó porque se aboliera la trata y vinieran colonos blancos, ¿no? Porque mucha de esta gente se da cuenta que es una masa esclava que está entrando en Cuba. Hay este dato, en Cuba entraron en 5 años más esclavos que en 3 siglos, para que usted se dé cuenta de lo que fue eso, ¿no? La oportunidad del azúcar. Por eso es que Cuba permaneció fiel a España también. Hay un momento de la Carta de Jamaica que Bolívar dice, pero no son americanos esos hombres de las Antillas, ¿cómo es que no se han sublevado contra España? Como todo el mundo está sublevado, ¿no? En América del Sur, en América Central y en México.
Y las Antillas, por lo menos Cuba, tranquila, no se le ocurre rebelarse porque hay una masa esclava y tienen el miedo a Haití. Pronto España va a firmar un acuerdo con Inglaterra sobre la trata de esclavos. Esto ya después del Congreso de Viena. Ya para 1817 estamos de acuerdo que la trata se va a acabar y esto va a acabar en 1820 y de nuevo lo renuevan en 1835. Ninguno se cumplió porque traer esclavos era el mejor negocio que había en ese momento. Era algo muy lucrativo, ¿no?, para todo el que estuviera metido en ese negocio. Heredia, que siendo muchacho creyó que Fernando VII iba a respetar el tratado de abolir la trata. Él tiene un poema. Yo no lo he podido leer entero, lo voy a buscar aquí en la biblioteca entera. Estaba leyéndolo esta tarde, donde él se ilusiona, porque él va narrando lo que es el dolor de los esclavos casados en África, la separación de la familia, los niños esclavizados, los novios separados, los esposos separados. Y él dice, todo eso se va a acabar. Fernando VII ha firmado. España no respetó nada de eso. Y más tarde, en el himno al desterrado, él tiene esa famosa estrofa, ¿no? Dulce Cuba, en tu seno se miran, en su grado más alto y profundo, la belleza del físico mundo, los horrores del mundo moral, ¿no? La esclavitud, ¿no? Estos años, estos son los años que yo les digo, del 16 al 20, se calcula de 100.000 y luego más tarde en el siglo, pues, redondeando las cifras, ¿no? Y esa es una imagen de cómo venía esa gente. Un barco negrero que llegara con un 60% de su cargamento, con su ébano, como decía, era rentable. Estos hombres que venían así amarrados, infectados, enfermos, débiles, etc., los iban botando al mar, ¿no? Y sin ningún tipo de respeto. Es algo impresionante. Ya para 1841, diríamos, el sector de color, tanto esclavos como negros libres, supera el sector blanco. Y eso va a dar mucho miedo a mucha gente. Mucha gente vivía con ese espanto, ¿no?, de que va a haber otro Haití. Y era lo que le decía España a los cubanos: Cuba será española o negra, escojan, ¿no? O sea, que no se metan en aventuras independentistas. Lo racial fue un componente de las guerras de independencia, ¿no? Es más, después se me va a olvidar, en el manifiesto de Montecristi, 1895, como marzo por ahí, Martí y Máximo Gómez, de las cosas que dicen en el manifiesto: esto no es una guerra de raza, no estamos en una guerra de raza, aclarando qué sentido tiene la guerra de independencia de Cuba. En algunas regiones de Cuba, como Matanza, en la década de 1840, el 70% de la población masculina adulta, entre los 16 y los 60 años, era negra o mulata. Es decir, por cada 10 hombres negros con capacidad ofensiva, hay solo 3 blancos. Eso le va a causar, por supuesto, muchísimo miedo. España tenía tanto miedo de que en Cuba hubiera una revolución. Esto va a quedar más claro la semana que viene, el miércoles, acuérdense, cuando hablemos de Varela. España le dijo a sus capitanes generales: si ustedes ven alguna ley española que pudiera causar problemas en Cuba, déjenla sin efecto. Ustedes tienen facultades omnímodas. Da pena ver cómo Cuba en realidad estuvo administrada por una dictadura desde ese momento. O sea, los capitanes generales de Cuba no tenían que obedecer ni las leyes de España. Ellos mismos eran dueños y señores para decir: ordeno y mando, ¿no?, de que aquí se va a hacer esto. Por ejemplo, Vives tenía facultades omnímodas. Y ya que estamos en esto, este hombre que tenía facultades omnímodas, sabiendo que a Espada lo estaban investigando, al obispo Espada lo estaban investigando en España por sus ideas, le manda a decir a la corona:
no toquemos al obispo, que puede haber un problema aquí en La Habana si nosotros nos metemos con el obispo. Esa era la autoridad moral tan grande de Espada, que este hombre que tenía facultades omnímodas no se atrevió, ¿no? Pero él administró y juzgó a la gente a partir de una comisión militar ejecutiva. La gente era juzgado por un tribunal militar y tenía facultades y consideraba a Cuba como una plaza sitiada, ¿no? Y muchos comerciantes españoles contentísimos, por supuesto, de que se diera todo ese asunto, porque mientras más control hubiera, mejor para ellos, para todo su comercio, ¿no? Otro señor que fue muy odiado por los cubanos, Miguel Tacón, un hombre muy organizado, muy resentido. Él es de lo que se llaman los ayacuchos, porque es de los militares españoles que fueron derrotados en la América del Sur, que se quedaron con esa rabia de que a ellos los derrotaron, y a ese hombre lo mandaron para allá. Este señor, que hizo cantidad de obras públicas, que puso fin al bandolerismo, todas esas cosas, también no le importaba nada. Los cubanos, ni siquiera la gente de dinero, ni nada de eso, ¿no? Se peleó ahí con mucha gente y eventualmente lo llamarán de España. Este señor probablemente se retiró con muchísimo dinero, se le atribuye muchísimo dinero, porque le daban, por cada esclavo que entraba en Cuba, le daban un aporte al capitán general, ¿no? Es de su época la primera línea, que está relacionada con el azúcar, ¿no? O sea que para mover azúcar se hace el tramo Habana-Bejucal y luego se hace el tramo Bejucal-Guines, ¿no? Que es algo, para que usted se dé una idea, nadie tenía ferrocarril, ni siquiera España. Cuba era en ese momento el séptimo país que tenía ferrocarril en el mundo, porque Su Majestad el Azúcar, que es un libro buenísimo, por cierto, ese libro, Su Majestad el Azúcar, iba dirigiendo pues todos los negocios. Era muy rentable ese negocio, ¿no? Haciendo el ferrocarril murieron 2000 obreros. Era un trabajo brutal. Aquí en Estados Unidos también habría que estudiar a los coolies de la parte del Pacífico, que trabajaron en la línea del Pacífico, ¿no? Más tarde en el siglo XIX. Hay un programa en televisión muy novelesco, ¿no? Pero tiene muchas cosas muy bien reconstruidas, que se llama Hell on Wheels, ¿no? Que si usted no se asusta con la violencia, puede ver eso, ¿no? Cuba, su pánico sigue aumentando porque en 1838 los ingleses declaran abolida la esclavitud y más tarde los franceses, y Cuba sigue. Porque eso es lo interesante, el hecho de ser una isla. Dice la gente que sabe mucha historia, que la primera lección de la historia es la geografía y a veces la última. Cuba, al ser una isla, está aislada. No importa que pase en otros lados, lo que se diga en otros lados, ahí sigue, porque es una isla, ¿no? Y el que mande puede hacer muchas cosas, ¿no? Miren la mentalidad de la época respecto a los esclavos, etc. Gaspar Cisneros Betancourt, que conocía a este católico, ¿no? Dice que hoy es delito, está hablando de Agüero, hasta tener o manifestar compasión a los esclavos, la humanidad, el buen trato. Nada de esto se puede recomendar en el día, porque son sinónimos de abolicionismo. La gente tenía mucho pánico. Bueno, cuando Varela presenta en las Cortes su proyecto de abolición gradual de la esclavitud, un discípulo de él, y no dice el nombre, la persona que investigó esto, dice, debieran arrancarle la lengua a Varela por andar hablando de esas cosas, ¿no? Jerónimo Valdés, ante las presiones de los ingleses, etc., hizo un interrogatorio si convenía liberar a los esclavos. No consultó al clero, los esclavos que entraron en Cuba después de 1820. Y desde el 42 se aplicó estrictamente el reglamento de esclavos. Y en el 44 tenemos la conspiración de la escalera. Hasta el día de hoy hay gente que dice que eso fue un invento de las autoridades españolas para aterrorizar a las dotaciones de esclavos, para que ni se les ocurriera. Y es cuando fusilan a Plácido, los que cae preso, etc.
cuando acusan a Luz y Caballero de ser parte de esto, bueno, todo eso. Pero lo que sí es cierto, haya habido o no conspiración, es que hubo 4.000 arrestos y 200 ejecuciones de forma brutal, muchos de ellos por azote, ¿no? Azotando, a ver si la gente confesaba. Mirando ahora qué posibilidad de evangelización tenían los sacerdotes. En 1846, en Matanzas había un sacerdote por cada 2.707 esclavos. Y en Cárdenas, uno por cada 4.786. En Mariel, uno por cada 2.355. Los sacerdotes preferían trabajar en La Habana. De los 481 sacerdotes, en ese censo, 131 residían en La Habana. Y los dueños de ingenios no querían que los sacerdotes visitaran los ingenios, porque cada vez cobraban más por cualquier servicio, ¿no? Seguían estipendios, ¿no? Y tenemos el dato de Franklin Knight, 1860, en el departamento de Cárdenas había 8 sacerdotes para unos 59.843 esclavos registrados. O sea que era prácticamente imposible, ¿no? Murray, que tiene un libro excelente sobre el tráfico de esclavos, calcula que en esos casi 30 años en Cuba habrán desembarcado cerca entre 200.000 y 240.000 esclavos ilegalmente, ¿no? No sé si logran ver ese anuncio que apareció en la prensa en Cuba, ¿no? Se vende una negra de nación, joven, buena, etc., la bandera, planchadora, regular, cocinera, etc. Es algo que a uno le choca, ¿no? Este anuncio, uno se queda como sacudido, ¿no? Viendo la violencia. Este hombre, que era una persona muy decente, Juan de la Pezuela, que tiene una obra histórica muy famosa, un diccionario que él hizo, él autorizó que se fuera a inspeccionar en los ingenios a ver de dónde venían los esclavos que tenían los dueños de ingenios. Le costó el cargo. Lo mandaron para España inmediatamente, porque esa gente era muy poderosa y la corona española era socia de los dueños de ingenios, o sea que era accionista de muchos esfuerzos, ¿no? Los ingenios tenían las 3/4 partes de los esclavos, por lo menos Matanzas era una zona cañera impresionante, que por cierto, el trabajo en la caña hace que la persona que trabaja en este tipo de obra, su vida útil se le calculaba en 7 años. Después había que dedicarlo a tener un huertecito, a criar gallinas, a trabajar en la casa de los dueños del central, porque un hombre que corte caña, lo que había trabajando. Los matamoros tienen un son sobre el trabajo en la caña, ¿no? Que repite el estribillo: laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, ¿no? Porque a veces cuando había zafra, la caña pierde el contenido de sacarosa desde que se corta, hay que llevarla. Hay un dicho dominicano que dice: las muchachas que están pretendidas muy intensamente, dice, él me está llevando como caña para el ingenio. Entonces hay que apurarse con la caña. No sé si esto tendrá base o no. Le oí decir a una gente que conocía mucho la historia de la República Dominicana y la historia de Cuba, que a República Dominicana durante siglos le marcó, aunque ya República Dominicana tenía caña ya en la segunda mitad del 19 y mucha, pero durante siglos, 16, 17, 18, le marcó mucho el hato, el ganado pastando tranquilamente, déjelo quieto, no lo mueva. Mientras menos usted haga, mejor. Déjela esa gente suelta. Y en cambio el cubano le marca el azúcar, ¿no? Diciendo que Cuba había también tabaco y café, etc. Pero el apurado, el aceleramiento cubano dice que viene de la producción azucarera. Los italianos dicen se non è vero è ben trovato. Si no es verdad, la verdad que lo inventaron bien, ¿no? Otros datos demográficos: en el 77,
ya acercándose la liberación de los esclavos, Rebecca Scott, que ha estudiado mucho este tema, calculaba en cerca de 200.000. Todavía en el 80 había 200.000 esclavos en régimen de patronato, y en el decreto del 1886, 7 de octubre, termina con el sistema de patronato y de buenas a primeras quedan libres 30.000 esclavos lanzados a la libertad. En ese momento todavía se encontraban sometidos a trabajo forzado bajo el régimen de patronato. O sea que esa gente no tuvo ningún tipo de preparación. En una Cuba que llegaría al 1.000.000 más o menos de habitantes, y un poquito más. Vamos a mirar 4 personas que miraron con ojos críticos la esclavitud. El profesor de Varela, tío de Luz y Caballero, padre José Agustín Caballero, profesor del seminario, un hombre ilustrísimo, filósofo, escritor. Él decía que la trata le hacía daño a Cuba, ¿no? Y alertaba contra el monocultivo y decía, esta gente que tiene esclavos tienen una educación pésima. Este hombre ejerce su actividad a finales del siglo XVIII, comienzo del XIX. Fue profesor durante mucho tiempo en el seminario, muy querido, muy respetado. Un contemporáneo de Espada llegará más tarde, pero este obispo, que era un hombre muy conservador, este hombre denunció ante la Santa Sede a Espada muchas veces, ¿no? Se conservan todos los expedientes de Osés contra Espada, que por cierto fue lo que usó Miguel Figueroa para escribir su libro sobre Espada, donde Espada no sale muy bien parado, pero él publica los expedientes de Osés. No es que él esté de acuerdo con eso, pero eso es lo que él encontró, diríamos, en los archivos de la Santa Sede. Él también escribía, digo, esto es un peligro, dice, hay que parar ese tráfico de esclavos. También el obispo Espada, la esclavitud tiene excesos enormes y es falso que sea necesaria para producir, y luego está fomentando una vida desastrosa desde el punto de vista familiar. Y finalmente Varela tenía una memoria sobre la esclavitud, y él quería que fuera abolida gradualmente, con compensación, con indemnización. Era algo bastante sensato, yo le he leído, me parece algo bastante sensato, que no había cómo oponerse a lo que él estaba diciendo. Él no logró presentarla en las cortes, la tenía escrita, se conserva, se ha publicado lo que él hizo, ¿no? ¿Por qué la Iglesia tiene tanto problema para pronunciarse sobre la esclavitud? Grandes periodos de sede vacante, y esto todavía va a salir varias veces en estas clases, porque es tal vez de los procesos que más marcaron la Iglesia Católica en Cuba, lo que se llaman las leyes de desamortizaciones. Los liberales españoles consideraban que la Iglesia era dueña de demasiadas propiedades, y esas eran propiedades muertas, y en eso tenían parte de razón, porque la Iglesia no se ocupó de ponerlas a producir muchas veces. Entonces los liberales decían, vamos a sacar esos muertos, desamortizar esas tierras para ponerlas a rendir, y le quitaron las tierras, todas las tierras que tenía la Iglesia, a las órdenes religiosas, a los obispados. Ya en ese momento eran 2 en Cuba, y aprovecharon y votaron a todos los religiosos. O sea, de un plumazo, España expulsó a los dominicos, a los franciscanos. De Cuba no había jesuitas en ese momento, que lo hubieran votado también, por supuesto, pero no había jesuitas todavía en ese momento. Estaban ya restaurados desde 1814, pero van a votar a todos los religiosos de Cuba, y ese personal queda reducido a la mitad, y ahí es donde ellos enfrentan el mayor aumento de esclavos. Esto que yo les voy a relatar ahora les va a ayudar a comprender cuál era la mentalidad del clero de aquella época. Sin mala voluntad, era una mentalidad adquirida. Este presbítero Juan Gómez Pacheco, un hombre con formación, gobernador eclesiástico de la Arquidiócesis de Santiago, le dijeron, mira, el Papa Gregorio XVI ha escrito contra el tráfico de esclavos. Y él dijo, le escribe, ¿no?, a la reina,
han intentado sorprenderme con una bula del Santo Padre, que yo supongo apócrifa, en la que se proclama la libertad de los negros. Y yo denuncié inmediatamente, y la bula era auténtica. Le estaban diciendo algo que era verdad, que el Papa había suprimido. Fíjense que no condena la esclavitud, condena el tráfico de esclavos como inhumano, ¿no? En ese momento, ¿no? Fíjense la mentalidad. Recientemente falleció Reinerio Lebrock. Esto aparece en su libro. Tal vez sea, en mi humilde opinión, de los historiadores de la Iglesia de Cuba, tal vez el mayor que hemos tenido, ¿no? Este señor es un pionero, una obra que se llama Cuba, Iglesia y Sociedad, que no está aquí. Es un libro raro, que eso se vendió en Roma y se vendió en España. Cuba, Iglesia y Sociedad. Si alguno de ustedes lo tiene, que me lo preste, que estoy escribiendo algo y me haría falta. Pero Lebrock recoge ese dato en su libro. Mira la mentalidad de la época. Si usted viene aquí a los Estados Unidos, cuando, creo que es la Dred Scott Decision, cuando Scott diga, óigame, yo tengo derecho a que me den la libertad, el juez Roger Taney de la Corte Suprema dice, los autores de la Constitución consideraron a los descendientes de los esclavos seres de un orden inferior y completamente incapacitados para interactuar con la clase blanca, ya fuesen relaciones sociales o políticas, y los consideraron tan inferiores que no tenían ningún derecho que el hombre blanco tuviera que respetar. Ningún negro jamás podrá reclamar los derechos y privilegios de la ciudadanía de los Estados Unidos. Dice este señor tan tarde como 1857. ¿No? O sea, que no pensemos que eso era Cuba, no, eso era algo internacional. Monseñor Claret se daba cuenta que muchos curas pobres eran conscientes de la humanidad del negro, porque vivían tan pobres que a veces iban a pedirle comida a los negros, a los agricultores negros libres o a la gente pobre negra. Había tenido esa experiencia. Y tiene otro relato más adelante, ¿no? O este señor que visitó la isla de Cuba, Richard Henry Dana, dice, los párrocos rurales, el celibato no se guardaba, un sacerdote que fuera fiel a esa relación como padre de familia y se guardara del juego y las peleas de gallo, era estimado como un hombre respetable por la gente sencilla. Mucha de esta gente formó su familia, ¿no? En ese momento, la Santa Sede está muy combatida. El Papa tuvo que escaparse de Roma disfrazado en 1848 y ya ahí va a perder varios territorios pontificios y en el 70 pierde Roma. Esto va a marcar mucho a la Iglesia. O sea, ¿por qué la Iglesia no tiene la mentalidad para poder sentarse y pensar estas cosas? Porque están muy combatidos a todos los niveles, ¿no? No vio en la esclavitud de los africanos una contradicción contra el centro del Evangelio. O sea, la Iglesia Católica no captó esa contradicción contra el centro del Evangelio. Las grandes controversias en las que se vio envuelta la Iglesia Católica Europea del siglo XIX no tuvieron que ver con la esclavitud, sino con los liberales, los revolucionarios, los masones, los patriotas italianos, el racionalismo y los libres pensadores, ¿no? Es más, los libres pensadores usaban la esclavitud contra la Iglesia. Se ve que la Iglesia es mala y falsa, que ha permitido la esclavitud. Y había gente del lado de la Iglesia que decía disparates como este. Esos pobres esclavos que estaban en África, por lo menos viniendo a América, han sido bautizados. O sea, es una manera de justificar el disparate. Este es un gran señor, Sturzo, dice, los cambios y las correcciones en los juicios éticos respecto de la esclavitud no son anteriores a la abolición, sino después, ¿no? Este es un hombre muy honesto. Este es de los fundadores de lo que en Italia fue el Partito Popolare, abuelito de los demócratas cristianos, etc. Un hombre muy interesante. El obispo de La Habana, Flacy Solans, este contemporáneo de Narciso López, estuvo en una comisión investigando los suicidios, porque entre las personas esclavas había un porciento altísimo de suicidios. Tal era, o sea, la vida de un esclavo era una vida tan dura que hubo muchos casos de suicidio entre los esclavos. Y el obispo de La Habana estuvo envuelto
en esa comisión. También se ha hablado mucho de que la esclavitud española no era tan mala, que era una esclavitud benigna, etc. Que el plantador español era un pater familias y el esclavo un siervo redimido. Eso es un cuento, en gran medida. O sea que el esclavo era tan malo como en otros lugares, como en otras. Había mucha relación, ¿no? Sí, señor. Pero no hay que idealizar las cosas, ¿no? Se usó el mito. La esclavitud en Cuba no es tan inhumana, ¿no? Y el catolicismo atempera los rigores de la esclavitud, etc., ¿no? Para retrasar la abolición, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Fíjese, ese anuncio te lo dice todo, ¿eh? Venta de animales, ¿no? Y Moreno Fraginal hizo la lista de todos estos autores que defienden la benignidad. Él no estaba de acuerdo con eso. O sea que no estamos en mala compañía. Este señor sabía lo que estaba. Tal vez el cubano que más profundamente ha estudiado el ingenio. Tiene su obra famosa, ¿no? en 3 volúmenes. Hubo católicos que trataron de que el amo cooperara con la evangelización de los negros. Por ejemplo, el padre Duque de Estrada, explicación de la doctrina cristiana como daba la capacidad de los negros gozar, donde Jesucristo era un mayoral bueno y le pedía a los curas, nunca se pongan del lado del negro, ¿no? Pues tú verás qué evangelización es esa, ¿no? En 1823, ¿no? O el amigo Juan Bernardo de Ogaban, que fíjate, Ogaban va a defender a Varela cuando le anulen las elecciones, pero Ogaban estaba a favor de la esclavitud. Observaciones sobre la suerte de los negros de África, considerados en su patria y trasplantados a las Antillas españolas, y reclamación contra el tratado celebrado. O sea, él estaba en contra de que se aboliera la trata, este cura, que era un hombre inteligente, ¿no? Porque estaba defendiendo los intereses amenazados de los dueños de ingenio. Él estaba relacionado con muchas de esas familias dueñas de ingenio, ¿no? Se conserva el folleto de Ogaban, se conserva. O'Donnell, el gobernador Leopoldo O'Donnell, quería que los amos se encargaran de la indoctrinación de los esclavos y van a obstaculizar la labor directa y permanente de los sacerdotes entre las donaciones de los ingenios. Esto no es que este hombre fuera muy malo, bueno, no era un angelito, ciertamente, pero O'Donnell conocía la labor tremenda de los pastores protestantes metodistas en Inglaterra, que fue la gente, y los cuáqueros en Estados Unidos, fueron de la gente que más lucharon contra la esclavitud, y tenía pánico que algún sacerdote católico, influido por estas ideas, se pusiera a andar defendiendo la libertad de los negros. El conde de Villanueva estuvo tan ligado también al ferrocarril, que los frailes viniesen, pero que fuesen enviados a los campos para evangelizar a la población blanca, y los blancos, con sus buenos ejemplos, iban a evangelizar a los negros. O sea que yo no quiero que los sacerdotes, decía él, vayan a hablarle directamente a las dotaciones. Me da miedo las influencias de sociedades negrófilas, decía él, ¿no? Me da miedo. ¿Qué testimonios tenemos sobre el éxito de los curas evangelizando? Bueno, este terrateniente, Pedro Hernández Morejón, claro que él no quería que los curas fueran a su ingenio. Dice, los curas no tenían ni la formación, ni la paciencia, ni la virtud para fabricar puentes sobre el abismo cultural que los separaba de los negros y proveerlos con la instrucción religiosa. Domingo del Monte dice, el clero poseía esclavos y los maltrataba como cualquier hacendado. O Domingo García, jamás había tenido noticia de un solo caso en que los hacendados hubieran pedido sacerdotes para instruir a sus esclavos. Decía él, yo nunca me he enterado de eso. Bueno, ese es el testimonio de Domingo del Monte que yo le acabo de presentar. O este señor, Miguel Storch y Síquez, en tiempos de Pezuela,
Después de muchos años, los negros eran tan ignorantes en religión como el día que salieron de la selva sin saber expresar las ideas más comunes en la lengua del país, ¿no? Esto me hacía sospechar que no habían sido bautizados o que lo habían sido sin los requisitos que previenen los cánones. O esta mujer que ha estudiado mucho este tema, Verena Martínez Alier, ya desde el comienzo del siglo XIX, los sacerdotes no influían para nada en la vida del ingenio. Y ya desde 1846, el Estado español se encarga de cobrar los diezmos. Otro dato interesante, nosotros sabemos que cuando Santiago Pimienta y José Dodge, ¿no? Sabemos que Santiago era hijo de un sacerdote, ¿no? Y una mujer de color, ¿no? O sea que había ese tipo de relación irregular, ¿no? Claramente, ¿no? Es un dato que dice mucho, ¿no? La gente, cuando la conspiración de la escalera. Y hay que reconocer esto, la lucha sistemática contra la esclavitud no nació de la Iglesia Católica. Así como la defensa del indio tuvo gente dentro de la Iglesia, la lucha contra la esclavitud no nació dentro de la Iglesia Católica, sino más que nada dentro de la sociedad religiosa de los amigos, conocidos como los cuáqueros, ¿no? Y también los pensadores anticlericales franceses, que fueron la gente que consideraron que el negro era sujeto de derecho y era un ser humano, como otro cualquiera. La postura de los clérigos de Cuba, críticos en primer lugar de la trata y a la larga de la esclavitud, no proviene de la Sagrada Escritura, ni del magisterio de la Iglesia, proviene de la ilustración, de la lectura de Montesquieu, de la Bellillon, de Reynal, y hay que decirlo, del miedo al impacto cultural que tendría la ingente masa africana para la futura sociedad cubana, que ya concebían con posibilidades de autonomía. Es una pena que este hombre nunca haya publicado su tesis, que me facilitó Monseñor Esteves, tengo que decir esto, un señor que escribió en Harvard, Feiglin, ¿no? Y el abolicionismo español era una faceta del movimiento anticlerical. La mayoría de los abolicionistas eran contrarios a la Iglesia Católica, libres pensadores que querían un gobierno constitucional o republicano. Todavía entrado el siglo XIX, había en la Iglesia Católica esta posición. Un católico tiene que ser monárquico, ¿no? Y así en otros países había anticlericales notables que eran también contrarios a la esclavitud. Caso excepcional, esta mujer, que por cierto es sierva de Dios por lo menos, ¿no? Isabel Lando. Esta mujer nació en Santiago de Cuba, era descendiente de haitianos y funda una congregación, ¿no? Funda una congregación de religiosas, ¿no? Las Oblatas de la Providencia. Esta mujer, en una epidemia que hubo en Filadelfia con sus compañeras religiosas, salvaron muchísimas vidas. Cuando dieron las gracias a las personas que habían trabajado en la epidemia, como eran negras, ni le agradecieron. Cuando quisieron fundar, el obispo ni la recibió, el primero. El segundo obispo le dijo, mire, ustedes van a tener muchos problemas con el mantenimiento de su congregación. Trabajen como doméstica, contrátense como doméstica, a ver si ustedes salen adelante. Y acabaron sin complejo, trabajando en el seminario de St. Mary's del área, lavando ropa y cocinando para los seminaristas blancos, estas mujeres. Extraordinarias, estas mujeres, ¿no? Y lo mismo, Claret intercedió por Agüero, que liberó a sus esclavos y también conspiró. Este señor era antiesclavista y también independentista, que por cierto lo fusilaron. Era esa carta famosa de Claret, donde dice, creo que era Concha, de la Concha, Gutiérrez de la Concha, creo que le dice, mire, no lo fusilen, porque yo le garantizo que sus hijos harán la guerra contra ustedes si usted hace eso. Y así fue. Este hombre que es también siervo de Dios, ¿no? Adoaín dice, pero yo he visto que el acento a veces lo ponen en la A. Este señor estaba obsesionado con las relaciones entre españoles y negras. Y él iba por todos los poblados de Oriente, sobre todo, tratando de regularizar las uniones. Hizo cientos de matrimonios. Él presionó, es evidente que presionaba a veces, ¿no? Para que se diera el matrimonio. Pero hizo una labor tremenda a favor de la mujer negra, ¿no? Y lo botaron de Cuba.
acusado, que está inculcando doctrinas de igualdad de la clase blanca y de color, provocando así un daño inmenso al orden y la tranquilidad de la isla, ¿no? Se conserva el relato de sus misiones. Es increíble lo que este hombre hizo en la segunda mitad del 19, recorriendo los poblados de Oriente. Jerónimo Ursera, yo creo que Ursera es hasta beato hoy en día. Este señor intercedió mucho para que fuese admitida la señorita Micaela Calzada, la primera cubana de color admitida en una congregación, ¿no?, ya existente. Se debe a este hombre. Los papas condenaron el tráfico de esclavos en 1839 y finalmente León XIII, el de la Rerum Novarum, condenó la esclavitud en una encíclica. Sobre esto hay una obra muy famosa de John Francis Maxwell, que es un libritico sobre la Iglesia Católica y la esclavitud. Un testimonio del 89, un periódico de Cienfuegos decía: es imposible para nosotros mandar a nuestros hijos a un lugar en el cual, si son admitidos de acuerdo a la ley, también son víctimas de viejos prejuicios, ¿no? O sea, muchos de estos muchachitos negros o mulatos, ¿no?, eran maltratados en las escuelas. Y en la guerra de independencia, más de 60% de los combatientes ciertamente eran o mulatos o negros, ¿no?, en la guerra. Por eso el gobernador de La Habana, que era un cura, el gobernador eclesiástico, decía: los africanos son la negación de todo lo que significa la civilización hispana y cristiana, ¿no?, decía el gobernador eclesiástico. Este señor tiene una obra en plena guerra del 95, él dice: ¿cómo terminar con la guerra? Ponga hombres católicos gobernadores en cada provincia y a cada uno póngale de consejero un cura, y él nombra a los curas que van de consejero en esa obra. La guerra separatista. Según la prensa española, los mambises cubanos conformaban fieras hordas negras, sedientas de venganza, enemigas de la religión, dirigidas por blancos malagradecidos y descreídos. Eran bandas entregadas a toda clase de crímenes y excesos. Así presentaban a los independentistas del 95 en por ejemplo, la revista Blanco y Negro, ¿no? Así los presentaban. Y en 1906, un grupo de líderes negros, ¿no? La policía de la capital no emplea muchos negros. Es imposible ascender de grado. El cuerpo de artillería discrimina. La Guardia Rural, los negros no podían obtener el grado de capitán. El Ministerio de Obras Públicas no empleaba negros en posiciones más altas que la de capataces de tercer grado, etc. Los negros que se graduaban de bachillerato y aprobaban exámenes de mecanografía y telegrafía no podían encontrar trabajo en ese momento. Algunas escuelas, inclusive religiosas, excluían niños negros, pobres, y discriminaban contra los negros al seleccionar los maestros. La mayor parte de los comercios estaban en manos de españoles, que no daban empleo a negros. No había negros en el cuerpo diplomático, y muchos altos oficiales negros, veteranos del Ejército Libertador, estaban muriéndose de hambre. Esto es un libro precioso de Rafael Fermoselli, La pequeña guerrita de Mayo, que fue ese levantamiento de 1912 de los negros de Cuba disgustados con el trato que estaban recibiendo. Y este es Evaristo Astenoso, que quiso fundar un partido negro, ¿no? Y hubo la ley Morúa, lo ilegalizó, o sea que era ilegal hacer eso. Pero mira la amargura de este hombre, ¿no? Nada puede esperar la raza de color cubana de los procedimientos usados hasta aquí por los partidos políticos, porque nada han hecho. Él pensó que los liberales iban a hacer algo por ellos. Vamos a demostrar que practicando una candidatura en la que todos sean de color fuera de los partidos políticos, nadie podrá negar que por muy poca que sea la minoría que dé el resultado será siempre mayor. Él quería hacer un partido negro, se lo prohibieron. Y entonces ellos se levantan en armas y los masacran en unos días. Nunca se ha sabido la gente que murió en la pequeña guerrita de Mayo. Se calcula en 3.000, que es horrible. Si usted se da cuenta que el Ku Klux Klan, contando los muertos del Ku Klux Klan aquí en los Estados Unidos, salen 3.000 entre 1882 y 1930. Y en unos días
murieron 3.000 negros. Cuando el general Monteagudo, ¿no? Mucha de esta gente fue masacrada. Era la segunda vez desde el tiempo de Aponte, en 1810, que un negro dirigía una conspiración, un alzamiento. Hay un libro también muy interesante sobre esto de Aline Helbig, Our Rightful Share, se llama el libro, Our Rightful Share. Dice, ¿qué cosa fue la guerra? Una matanza racista, la de 1912, promovida desde el gobierno, destinada a la aniquilación del Partido Negro, ¿no? Eso es lo que dice esta americana, eso fue lo que fue, ¿no? No nos engañemos, dice ella, ¿no? Yo tengo este testimonio, estamos hablando duro de tanta gente. Mire, este hombre, Anzoliaga, era un gran jesuita, un hombre bueno, pero tenemos que ponerlo en 1913, y él escribe al general, padre general, yo no he permitido el esgrima aquí en el colegio de Dolores, porque estos muchachitos cubanos usan el esgrima para prepararse para los duelos. Todavía esta gente anda en eso, ¿no? Yo no quiero, no sé, como que me da miedo de que el esgrima, el fin primordial del esgrima es estar en disposición de batirse si se presenta el caso. Dígame usted qué usted cree. En cuanto a las pensiones, apenas la hemos variado, no son muy subidas para lo que aquí se estila. El estar un poco elevada servirá para que se excluya del colegio la gente de color, que acá abunda, y se eleve el nivel de los alumnos. Además, que si este colegio ha de sostenerse, tiene que ser con esas pensiones. De un lado está la verdad, el colegio necesitaba las pensiones para sostenerse, pero este hombre, fíjate la mentalidad, y este es un hombre bueno, pero es un prejuicio, ¿no? No queremos gente de color en el colegio, y una manera elegante de hacerlo es una pensión elevada. Ellos no pueden pagarlo, ¿no? Y así fue, no podían pagarlo. Y el caso de Armando Miguel Arencibia Leal, el primer cura negro que fue ordenado en Cuba, pero no lo dejaron estudiar en el seminario. Sociedades negras extranjeras lo apoyaron para que estudiara, ¿no? Monseñor Estrada, que también un hombre bueno, no quiso ordenarlo. Monseñor Ruiz Rodríguez, que fuera al África, le propuso. Y más tarde, cuando hicieron arzobispo de La Habana, Arteaga lo ordenó. Este hombre, conociendo el sentir popular, hizo un santuario a Santa Bárbara en el barrio de Párraga, ¿no? Este cura. Y termino esta exposición diciéndoles que claramente la Acción Católica, de la que yo no fui miembro ni nada de eso, no crea que yo estoy haciendo propaganda ahora de nada, ciertamente que había una actitud mucho más abierta a lo racial. Ojalá que tengan algunas preguntas. Por su atención. Muchas gracias. El Colegio de Belén y el Instituto Jesuita Pedro Arrute de Miami presentaron las conferencias sobre la Iglesia Católica, el clero y la esclavitud.